la mesa electiva, de su servidor Sergio Farfán y de Nayeli Gómez, mi asistente. Les comento que este evento está siendo grabado porque lo repetiremos nosotros en nuestro portal de ANFEC para que la gente que no pueda verlo, quiera repasarlo, lo pueda hacer en cosa de 1 o 2 días cuando lo subamos a nuestro portal. Es un gusto tenerlos aquí, bienvenidos. Les comento que este punto, este tipo de eventos, es un punto de encuentro entre la industria. Facilitamos este tipo de condiciones porque estamos conscientes que ahora vivimos una realidad diferente. Ahora tenemos nuevas condiciones de trabajo, nuevas maneras de trabajar y pues ahora estamos acomodándonos a esta nueva manera. Normalmente ANFEC lo que hace es conseguir, yo le llamo expositores vigentes, que es gente que se encuentra laborando actualmente, que está dando asesorías o trabajando en algún puesto en particular y obviamente está viviendo la realidad que tenemos ahora. Por eso, hoy por hoy, precisamente les vamos a presentar al licenciado Fernando Illanes. Fernando Illanes es un socio consultor recomendado por una compañía nuestra y pues lo importante es que es especialista en su ramo y además conoce de cartón corrugado. Entonces, eso es una mezcla muy importante para todos nosotros. Les comento que Fernando es licenciado en Derecho, cursó la maestría de Derecho del Trabajo en la Escuela Libre de Derecho. Director de bufete Llanes Ramos, despacho de abogados, dedicado hace más de 90 años a la asesoría jurídica en materia laboral, seguridad social y atención de asuntos individuales y colectivos en materia de trabajo. Es miembro titular del Consejo de Administración del Comité de Libertad Sindical y portavoz de los empleados ante la Comisión de Verificación de Poderes de la Conferencia Internacional de Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en los últimos años. Miembro de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, en donde fue presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos. Miembro del Comité Consultivo de Vigilancia de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro. Un segundo, por favor. Disculpe, me pasó lo mismo que el gatito ese que luego salió muy famoso, ¿no? En las noticias. En fin, miembro del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, miembro de la Comisión de Seguridad Social y Pensiones Laborales, en donde fue presidente durante el año 97 a 2003, y Derechos Humanos y Empresa en el Consejo Coordinador Empresarial de la Academia. Miembro del Grupo Técnico de Aspectos Laborales del 4 de junio, durante las negociaciones con el TEMEC, y ha formado parte del grupo de trabajo designado de los sectores por el sector empleador de las distintas reformas que han realizado este tipo de proyectos. También ha participado en representación del sector patronal en la quinta como en la sexta Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de empresas, cuya resolución fue emitida en 2020. Como pueden notar, no nos acabamos con su currículum, es una persona muy conocedora del ramo, experto en el tal y además también es consultor por parte de empresas del cartón corrugado. Fernando, pues mira, después de esta intervención de mi perra y de, además de, disculpa que ha cortado el currículum, por favor, te doy la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sergio, te agradezco, es un honor estar en esta organización tan representativa como la que ustedes tienen. Me permití hacer una pequeña presentación para mantener un orden, porque si no, vamos a tratar varios temas. Así es. La intención es, pues, atender los principales cambios laborales que se han dado en México y pues elegí algunos de los temas principales que me parece que deben tener todos pues conciencia de lo que estamos, aunque seguramente todos tienen conocimiento. La intención de esta reunión es que además del conocimiento pues podamos profundizar un poco más en hacer algunas consideraciones de los efectos que podría tener todos estos cambios y que pues desde luego nos tienen que obligar a poner la guardia en alto. El primer sigla, que sigue por favor.
el Igual, primer si me tema que vamos a... permiten comentarles que si tienen alguna intervención, simplemente levanten la mano para que sea Fernando el que defina en qué momento les puede dar una intervención. Y si tienen preguntas, de preferencia dejarlas al final para que podamos darle continuidad y no se distraiga el expositor, como lo acabo de distraer ahorita. No hay ningún problema, con mucho gusto. El primer Gracias. tema que vamos a abordar es el tema del salario mínimo. El salario mínimo, la lámina que sigue, por favor. Como ustedes saben, el salario mínimo ha venido teniendo un dinamismo muy importante, es decir, se han dado incrementos muy importantes al salario mínimo, porcentualmente hablando, y esto se debe a que el salario mínimo vivió un rezago. Este rezago pues viene de las épocas de las crisis económicas del país, donde vivimos una hiperinflación, y una de las medicinas para la hiperinflación, pues además de los pactos que celebramos en aquellas épocas, estamos hablando de las épocas de López Portillo, que pues todavía tuvieron efectos en la época del presidente Salinas, y que obligó a tomar una serie de medidas económicas. Hubo lamentablemente un tema de control de precios que muchos de ustedes recordarán, y también control en las negociaciones colectivas de trabajo, es decir, de acuerdo con los pactos, no se podían autorizar incrementos más allá de lo que se conviniera a nivel nacional, y los aumentos a los salarios mínimos también se fueron restringiendo, porque el salario mínimo genera un efecto que le llaman el efecto faro. Es decir, si el salario mínimo se revisa en el 7%, bueno, pues esa es la base mínima para que los contratos colectivos de trabajo se puedan revisar. Y ese efecto faro pues puede generar inflación. Adicionalmente, se generó un fenómeno que escapó de la vista de todos. El salario mínimo se utilizaba como una referencia para el cumplimiento de una serie de obligaciones y derechos, multas, pago de derechos, en fin, realmente todo estaba ligado, algunos presupuestos inclusive estaban ligados a salarios mínimos, había más de 6.500 referencias en las leyes federales y estatales relacionadas con el salario mínimo, ¿no? Los topes para la cotización del Seguro Social, en fin, los temas de Infonavit, el pago de la prima de antigüedad, una serie de condiciones. Y esto generaba la problemática que si se incrementaba el salario mínimo, pues se incrementaban un montón de obligaciones, inclusive obligaciones adquiridas por el gobierno federal. Entonces, el gobierno federal era el primer interesado en que el salario mínimo no se incrementara más allá de lo que, pues estaba previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, y sobre todo del control de inflación. Teníamos inflaciones pavorosas. Estábamos muy como Argentina hoy en día, que tiene inflaciones inclusive peor, porque llegamos a tener inflaciones más arriba del 100%. Y bueno, entonces cuando ya la economía se estabilizó y la inflación estaba pues más o menos estable, primero en cifras de un solo dígito y luego por debajo del 5%, se observó que la diferencia entre el salario mínimo real y el salario mínimo, perdón, y el salario real de la economía, pues tenía un abismo importantísimo. Entonces, el sector empresarial también sensible de que pues, era necesario actualizar el salario mínimo, tiene un mandato constitucional. El mandato constitucional del salario mínimo es que este alcance para que un padre de familia pueda atender las necesidades básicas de él y de su familia, tanto escolares como de casa, comida y sustento, para decirlo coloquialmente. Entonces realmente estábamos violando la Constitución. El primer paso que se hizo fue hacer un cambio radical, una reforma constitucional del 27 de enero de 2016, que dijo, en todos los lugares donde se diga salario mínimo, ahora va a decir UMA, la unidad de medida y actualización. Con esto dejó de ser una referencia el salario mínimo. La UMA se estableció en ese momento en un valor determinado,
por la Secretaría de Hacienda y Banco de México, y entonces quedó sustituido el salario mínimo en todos los lugares en donde vieron la referencia. Y de esta manera lo liberamos de las ataduras que tenía y permitió que pudiera haber avances. Claro que los avances iniciales que se hicieron fueron muy modestos, porque lo que no teníamos que generar una reversión en los usos y costumbres de México, es el efecto faro de las revisiones contractuales. Aunque no están vinculadas al salario mínimo, pues los dirigentes sindicales decían, oye, yo no puedo revisar mi contrato colectivo de trabajo en un porcentaje menor al mínimo. Cuando menos me tienes que dar 1 o 2 puntos arriba. Entonces, si el salario mínimo, el porcentaje se movía y se decía, pues a mí no me importa que la inflación sea del 4% y no me importa que el crecimiento esté basado en 5%, como queremos recuperar, vamos a un aumento del 10%, del 15%, el riesgo es que las revisiones contractuales también se nos piramidaran. Entonces, se estableció un segundo acuerdo, se creó una nueva medida, ¿no? Que se llama la MIR. Esta medida tiene por objeto y está definida por único objeto una recuperación al salario mínimo. Ese es su único objetivo. Entonces, con esta medida, que se determinó en una ley, y además en las resoluciones de la Comisión de Salarios Mínimos, se decía claramente, vamos a dar un aumento porcentual de X, un aumento porcentual, dijéramos, ligado a la inflación, ligado a la economía del país, y vamos a dar, para actualizar el salario mínimo, una cantidad en pesos, denominada MIR, para el efecto de dar un salario mínimo final, total, que pudiera permitir la recuperación del salario mínimo. La que sigue, por favor. Sin embargo, esto se vino haciendo también con mucha prudencia, mientras los sindicatos se acostumbraban y los trabajadores en general se acostumbraban a este nuevo sistema de incremento de los salarios mínimos. Pero el gobierno federal, cuando llegó esta nueva administración en el Plan Nacional de Desarrollo, pues estableció que el salario mínimo debería incrementarse durante la administración del presidente López Obrador, de tal manera que no quedara por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, que quedara por encima de la línea de la pobreza, lo que se le llama la línea del bienestar, aunque técnicamente ya no se usa esta medida. Entonces, para alcanzar esta meta, pues la verdad se nos empezaron a venir unos incrementos muy grandes, muy desbordados. Aquí los pueden ustedes ver. En 2020 ya veníamos de un incremento, veníamos de un salario de 80 pesos, luego nos fuimos a 123 pesos. Y el aumento, aunque el aumento porcentual del salario mínimo era del 20%, como se hacía, siguiendo la lógica de la anterior reforma que se hizo en la administración de Peña Nieto, era establecer un incremento ligado a la inflación. 5%, por ejemplo, en 2020, cuando la inflación fue del 4 punto y algo, y una MIR de 14 pesos, ¿no? Entonces, ahí está la inflación anual, 3.33. Perdón. Entonces, como ustedes ven, esto se fue cambiando. Y el salario mínimo general, pues ahora ya nos hemos venido acostumbrando a incrementos. El último incremento que hubo en 2022 fue del 22%. El problema que tenemos, y un poco la idea de hacerles esta conversación, es hacia dónde vamos, porque dónde estamos, me queda claro, ustedes saben que se dividió en dos. La que sigue, por favor. Me voy a regresar, esta es la meta del gobierno federal que les explicaba, dijéramos dicho ya en pesos, ¿no? La línea de la pobreza son 132 pesos, pues el gobierno, sí, pero esto por dos. ¿Por qué por dos? Porque pues el cálculo que se ha hecho es que
las familias en México son en promedio de 4 miembros, papá, mamá y 2 hijos. Y normalmente en la familia típica mexicana trabaja el papá y la mamá. Entonces, la intención es que para poder hacerle frente a los gastos de la familia, que se cumple el cometido constitucional, se rebase la línea de la pobreza que determina el Coneval. Actualmente la línea de pobreza es 132.32 pesos. Esto quiere decir que para llegar a la meta en 2024, si nos faltaría el aumento para 2023, que se determina en diciembre de 2022, y el aumento para 2024, que se determina en diciembre de 2023, pues tendríamos que abarcar un diferencial a cifras del día de hoy del 53%. Si la inflación sigue avanzando, pues evidentemente ese 53% va a crecer, porque la línea de la pobreza, que está compuesta, entre otras cosas, por la canasta básica, pues se va a ver afectada. La que sigue, por favor. Así estamos en estos momentos. Se crearon 2 zonas económicas. En el pasado teníamos 3 zonas económicas. El país estaba dividido en 3. Hablo del pasado, pues, más cercano. Antes llegó a haber más zonas económicas, pero llegamos a 3 zonas económicas. Después se tomó la determinación, cuando se empezó a trabajar para la recuperación del salario mínimo, en crear una sola zona económica. Y cuando llegó este gobierno federal, este nuevo gobierno, se determinó crear una nueva zona económica, que es la zona libre de la frontera norte. Ahí, de entrada, en el primer año se incrementó el 100%. Y la justificación para compensar esto fue una reforma fiscal en donde se redujo el impuesto sobre la renta en la zona de la frontera norte y el IVA. Entonces crearon unas tarifas especiales y dijeron, con eso se va a compensar y vamos a permitir que se incremente el salario mínimo. Pero bueno, pues ya en este momento estamos en 250 pesos, 260.34 en la zona libre de la frontera norte y en 172.87 en el resto del país. El incremento último que tuvimos fue 9% al salario mínimo, más la MIR, una cantidad en pesos. Les puse esta última lámina porque realmente sí se ha logrado, para mostrarles que en el tiempo se ha logrado eliminar el efecto faro, ¿no? Fíjense ustedes que el aumento ya de la fijación en porcentaje fue del 9%. Las revisiones en promedio que se llevaron a cabo a principios de este año, porque hay una gran concentración de revisiones de contratos colectivos de trabajo, anduvo en el orden del 5.5, 6 las altas, 4.5 las muy bajas, alrededor de 5.5 aproximadamente. Es que estuvieron las revisiones de contrato. Es decir, no persiguieron, no se generó el efecto faro para que en las revisiones de contrato nos pidieran cuando menos el 9%, lo cual es una situación alentadora. Sin embargo, lo que nos está pasando es que como el salario mínimo ya llegó, ya realmente ya está en los niveles salariales reales de la economía, ya muchísimos tabuladores se han visto afectados en los salarios más bajos. Hemos tenido que eliminar de los tabuladores algunos salarios, el salario de entrada, dijéramos, el de contratación, que normalmente es bajo, por la rotación que hay en muchas industrias del país, que no es necesariamente el caso de ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando siga incrementándose el salario mínimo y lleguemos a cifras, pues por encima o alrededor de los 200 pesos para 2023 y de, pues, alrededor de 250 pesos para 2024? Pues que nos van a ir alcanzando en los tabuladores el salario mínimo. Y esta compactación de los salarios, pues puede ser muy peligrosa, porque evidentemente los sindicatos van a exigir que los aumentos, que se guarde la distancia que hay entre una persona
que no sabe hacer nada, que es un ayudante general o que tiene poca capacitación, y un obrero especializado que tiene 10 años desarrollando un puesto, que es un técnico especializado, que está bien capacitado, que es altamente productivo y que es el corazón de la producción. Entonces, oye, ya nos alcanzó, nos vas a tener que separar. Yo sé que los salarios de esta industria pues todavía no están en este momento invadidos por el salario mínimo, pero ya están cercanos. Y si ustedes piensan que para 2024 andaríamos alrededor de 250 pesos, eso quiere decir un poco más de esa cifra, 260, 270 o 240, depende del impacto en la economía, pues van a ver ustedes que nuestros tabuladores se van a empezar realmente a afectar. La que sigue, por favor. En las resoluciones de la Comisión de Salarios Mínimos siempre ponemos que el aumento al salario mínimo es solo para el salario mínimo y que no debe tomarse como base para las revisiones contractuales. Pero esto, pues, la verdad, es un salvoconducto, es un salvavidas en el agua, pero evidentemente las luchas en las negociaciones con los contratos colectivos de trabajo, sobre todo en la industria de ustedes, hay sindicatos que son muy luchadores, todos muy responsables, pero muchos de ellos les cuesta trabajo aceptar esta determinación que se hace en el seno de la Comisión de Salarios Mínimos. La que sigue, por favor. Para terminar con este tema del salario mínimo y dar pie al resto de los temas, los incrementos al salario mínimo generales y profesionales se rigen por una conducta política, no económica ni realista. Es decir, el gobierno federal dijo nuestras metas van a ser estas y pues todos los efectos que está teniendo y los que va a tener, que lamentablemente yo, que participo en la Comisión de Salarios Mínimos, en este soy el vocero del sector empleador, le he dicho al presidente de la comisión, lo que les va a pasar es que van a acabar informalizando muchas actividades. Ustedes piensen seguramente en sus industrias no, pero en toda la cadena de valor, en toda la proveeduría que ustedes tienen empresarios de todos tamaños, muchos de ellos pues con poca capacidad económica, con debilidad económica, con debilidad institucional, con poca organización en el trabajo, pero pues son proveedores, es nuestra cadena de proveeduría, lo que tenemos hoy en día, y esos, pues el día de mañana no van a estar en capacidad de pagar estas prestaciones, estos salarios, o bien, lo que ya estamos haciendo en algunas industrias, estamos monetizando las prestaciones, pues en lugar de pagarte X y Y prestaciones, mejor vamos a eliminarlas y las vamos a convertir en salario. Es decir, hemos tomado una serie de acciones para fortalecer los salarios de los contratos colectivos de trabajo y esperar en una mejor posición los nuevos incrementos que se van a venir. Es importantísimo que tengamos claro que no obstante los aumentos a los salarios mínimos, no se puede tomar como un referente, esto siempre quedará en las resoluciones de la comisión, es un acuerdo de los sectores productivos, con lo cual el gobierno está de acuerdo, pero es muy importante que ustedes consideren lo que se nos puede venir, pues, y hay que empezar a estudiar ya, y no esperar a que cuando llegue, ay, caray, ya, pues resulta que ya llegó el salario de 200 pesos para 2023, y pues híjole, mi salario mínimo pues está en 180 pesos, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y el que sigue está en 190 y el que sigue está en 198 y ya me atropelló 3 salarios del tabulador y claro, si lo subo a 200, pues el del oficial que está en 300 me va a reclamar. En fin, todo eso es muy importante que lo empiecen a estudiar. Es que empiecen a estudiar el valor de sus prestaciones y cómo podría haber un acomodo en los contratos colectivos o decir, bueno, pues mira, a mí en mi tabulador realmente esto no me va a afectar. Si llega, yo mi salario promedio está en 400, 500 pesos, pues yo no me voy a afectar por el aumento del salario mínimo, voy a seguir buscando mantener mis tabuladores y san se acabó, ¿no? Pero es muy importante. La que sigue, por favor. Con esto terminaríamos el tema del salario mínimo. Me quisiera brincar al tema. Yo lamentablemente no tengo visibilidad de todas las personas. Si alguien alza la mano, le rogaría que ustedes me avisen si son tan amables, porque no tengo visibilidad como estoy viendo la pantalla, no tengo visibilidad de los participantes. Bueno,
el TEMEC es muy importante. Como ustedes saben, el tratado en la época de Salinas, México dio un paso importantísimo. Éramos una economía cerrada en donde nosotros nos comprábamos y nos vendíamos todos. Entonces, pues había una, dijéramos, eh, pues una falta de competencia, ¿no? Se generan muchos monopolios, se organizaban muchos productores para establecer precios o muchos comerciantes. Y entonces, pues esta falta de competencia, la verdad, pues no era sana ni saludable, ni estábamos en el entorno de desarrollo internacional. Entonces se generó el Tratado de Libre Comercio, se abren las fronteras, México deja de ser una economía cerrada, se pone una serie de salvaguardas. Esto, la verdad, le vino muy bien a México, generó muchísimo empleo, se generó mucha industria. Ustedes, la industria del papel y el cartón creció exponencialmente. Por nuestra cercanía con Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. Entonces, realmente México sí aprovechó muy bien el Tratado de Libre Comercio, pero ese Tratado de Libre Comercio se rezagó. En lo que se refiere a la materia laboral, que es el caso de lo que yo quiero hablarles, teníamos el aspecto laboral no estaba incorporado en el Tratado de Libre Comercio. Había un acuerdo paralelo. Y cuando se violaba una norma del acuerdo paralelo, había un procedimiento muy largo y ya agotado. El peor escenario es que se le imponía una sanción al Estado mexicano. Oye, pues en tal industria, en tal empresa, hay en los campos, en el trabajo del campo, hay trabajo de menores, o hay trabajo forzoso, y se comprobaba el hecho que había una violación a los principios del Tratado de Libre Comercio y se multaba al Estado mexicano. Era el peor escenario. Se modifica en esta administración el Tratado de Libre Comercio. México, en la época de Barack Obama, trató de incorporarse al Tratado Transpacífico, que iba a ser el acuerdo comercial más grande del mundo. Estados Unidos estaba muy entusiasmado en hacerlo. En esa época, estaba Barack Obama, por eso los pongo para que más o menos se ubiquen en el tiempo. México hace su reforma constitucional. ¿Por qué hicimos una reforma constitucional en materia laboral? Porque nuestros vecinos del norte nos dijeron: ¿quieres bailar con nosotros en el TEMEC? Pues por favor ya te quitas de cosas con los temas laborales. El partido que estaba en el poder pues corresponde al mismo partido que está ahora, de los republicanos, y bueno, pues ellos siempre han sido muy cercanos a las organizaciones sindicales de los Estados Unidos de Norteamérica. Y los organizaciones sindicales de Norteamérica siempre han dicho que México genera competencia desleal y que se vienen las inversiones a México y no se quedan en Estados Unidos, porque nosotros aquí tenemos una enorme laxitud en el manejo de la libertad sindical, que realmente estamos de acuerdo patrones y sindicatos, y que esto afecta a los trabajadores, y que la razón por qué en México se pagan salarios bajos y no de $14 la hora como en Estados Unidos o más, se debía a esta relación perversa entre sindicatos y patrones. La verdad es que pues, México no, la asimetría en las economías de México y Estados Unidos pues, es enorme, y México no puede pagar esos salarios, no tiene la capacidad económica de pago. Pero bueno, el empeño fue de decir: vamos a romper con esto. Se hizo una reforma constitucional en la que se tocaron 3 temas fundamentalmente: dejar a las juntas de conciliación y arbitraje a un lado para dar paso al Poder Judicial, que se hiciera cargo de resolver los conflictos laborales. Segundo, un organismo público descentralizado y autónomo dedicado al registro de sindicatos y de contratos colectivos de trabajo. Esto con el objetivo de que el Ejecutivo no se metiera y no tuviera nada que ver en las relaciones colectivas. Y por último, la garantía de que todos los actos llevados a cabo por los sindicatos deben ser respaldados a través de voto secreto. Y en esto está basada la libertad sindical y la contratación colectiva, que son 2 derechos fundamentales que están incorporados al TEMEC. En el TEMEC, la novedad es que se incorporó un capítulo laboral y se incorporó el 23 y un nuevo capítulo que es el 31 de mecanismo laboral de respuesta rápida. Este tratado, la que sigue, por favor, este tratado
superó todas las, fue innovador. No, ningún acuerdo comercial en el mundo tiene el capítulo 31. Y la novedad del capítulo 31 es que no solo se le hace un reclamo al Estado mexicano por violaciones en materia laboral al acuerdo comercial, sino que se increpa directamente a la empresa. Ustedes pueden recordar el asunto de General Motors, en donde hubo una diligencia para legitimar el contrato colectivo de trabajo. A decir de algunas organizaciones de Estados Unidos, se manipuló y eso era violatorio del principio de libertad sindical, y eso es materia del capítulo 23 y 31, y consecuentemente se abrió un proceso. Se llevó a cabo un acuerdo que se llama acuerdo reparatorio. Ese acuerdo reparatorio trajo como consecuencia que se repitiera la diligencia de recuento mediante voto secreto. El sindicato de General Motors no alcanzó la mayoría y el contrato colectivo de trabajo se terminó, lo cual dio pie a que un nuevo sindicato emplazara huelga y obtuviera la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Pero ¿qué hubiera pasado si no hay ese acuerdo, ese acuerdo reparatorio? Lo que hubiera pasado es que hubieran sancionado a la empresa. Se dan 3 meses para que haya el acuerdo reparatorio. No hay acuerdo reparatorio, se pasa un panel. El panel que ya está previamente designado dice, estudia el asunto y dice, hay una responsabilidad del Estado mexicano y hay una responsabilidad del patrón General Motors en la violación de los derechos de libertad sindical. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues puede haber sanciones arancelarias o bien se puede llegar a impedir la importación de los productos a Estados Unidos. Si General Motors ya no podría vender automóviles a Estados Unidos, o bien tendría que venderlos con un arancel más alto que el del resto de las empresas automotrices. Son sanciones directas a las empresas. O sea, violar el acuerdo hoy en día puede significar un enorme perjuicio. Ustedes que son una industria exportadora, es importantísimo que cuiden los aspectos de libertad sindical y de contratación colectiva. Muy importante, no puede haber injerencia, y por injerencia incluye hacerle pausa a los sindicatos, que puede presumirse que sea para tener el control empresarial sobre ellos, y una serie de acciones más, correr a trabajadores que están haciendo un movimiento sindical, cualquier cosa que de los problemas cotidianos que tenemos se puede convertir en una queja. Ya vamos por la 5ª queja del gobierno de Estados Unidos. Esta se recibe con una presunción de culpabilidad. Es decir, se entiende que la causa, si el gobierno de Estados Unidos recibe una bola de quejas, pero ellos las revisan y si observan que hay una que creen que pueda proceder, el gobierno de Estados Unidos se la manda al gobierno mexicano, y en ese momento inicia el procedimiento. El gobierno mexicano y la empresa concernida tienen que comprobar que no son ciertos los hechos que le imputan. O sea, hay una presunción de culpabilidad. Hasta un asesino, y es una medida universalmente aceptada, tiene la presunción de inocencia. Nosotros en el TEMEC tenemos la presunción de culpabilidad y tenemos que comprobar que no incurrimos en la falta que se nos imputa. Si no lo comprobamos, tenemos la opción de llegar a un acuerdo reparatorio. Si no llegamos a un acuerdo reparatorio, nos van a resolver en un panel, y si la resolución dice que somos responsables, nos van a afectar las exportaciones. Entonces es muy importante tener cada vez, ahorita están muy entretenidos con la industria automotriz, pero una vez que les pase de la moda, van a pasar al campo, y una vez que les pase la moda, pues van a empezar a entrar a aspectos relacionados con las industrias que compiten con ellos en Estados Unidos. No olviden que en el fondo este es un acuerdo comercial y que está orientado hacia las protecciones comerciales, quién puede vender más, a la empresa que le vaya mejor podrá pagar mejores salarios, más impuestos. Entonces, en el fondo puede haber, en este acuerdo de libertad comercial, puede haber una cuestión de protección que es muy incómoda. Hay que tener mucho cuidado porque además todo esto ha permitido que muchos sindicatos de los Estados Unidos, en la prensa sale noticias de ellos una vez a la semana cuando menos, pues estén involucrando en temas nacionales, ¿no? La verdad, francamente, hay pues una muy perversa intromisión de las organizaciones sindicales de Estados Unidos en la vida nacional. No es formal, no nada, pero están.
en el asunto de General Motors, tenían un campamento puesto ahí adentro de la empresa, para ver qué pasaba, ¿no? Dice que como observadores, pues los observadores observan, no se meten, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y los enemigos a vencer, pues son los sindicatos tradicionales, con los que muchos de ustedes conviven, ¿no? ¿Para qué? Para abrir paso a nuevas organizaciones sindicales. Entonces, aquí es donde está doble moral. Si estamos defendiendo la libertad sindical, pues hay que permitir que las personas decidan con quién quieren estar. Nosotros tenemos en México un sindicalismo muy potente, muy bien organizado, muy representativo. En la industria de papel y el cartón hay sindicatos muy, muy representativos. Y en Estados Unidos la tasa de sindicalización es muy baja. Entonces, pues bueno, no quieren ser profetas, dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? y eso pareciera en el caso de ellos. Entonces, este tema no dejen, es muy importante que revisen, no solo en sus empresas, en la cadena de valor, también en la cadena de proveeduría, cómo se están comportando las empresas en temas relacionados con la contratación colectiva y la libertad sindical, trabajo de menores y trabajo forzoso. Ahora, en la última conferencia de la OIT, ahora en junio que acaba de terminar, se va a incorporar la Carta de Derechos Fundamentales, que es base del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, vamos a tener que empezar a trabajar sobre eso. No va a ser un efecto inmediato, pero en 2 o 3 años vamos a tener ese tema sujeto a revisión en las quejas relacionadas con la aplicación del TEMEC. La que sigue, por favor. Bueno, pues lamentablemente tenemos una asimetría también en cómo utilizar este mecanismo de respuesta rápida. Evidentemente, está puesto para los 3 países. Solamente Estados Unidos y Canadá pueden hacerlo bajo el procedimiento que ya les expliqué, es decir, con una queja interna en su país, sin probar nada, simplemente con decirlo, y México y la empresa concernida son los que tienen que probar que efectivamente no se cometió la falta. Nosotros, para hacer valer un procedimiento ante Estados Unidos y Canadá, pues no es igual, solamente lo podemos hacer si hay una reclamación o alguna que se haya tramitado ante los tribunales de Estados Unidos o de Canadá, que haya una resolución firme y que esta resolución en donde se reconozca una violación a la libertad sindical o la contratación colectiva, no la haya ejecutado el tribunal que conoció del asunto. Solamente en ese caso podemos hacer uso de nuestro procedimiento. Yo estuve involucrado en esto, se lo dijimos al gobierno federal hasta el cansancio, era inaceptable esto, pero bueno, se aceptó, se puso y ya son las nuevas reglas del juego. Ya como les decía, estamos empezando ya el 5º procedimiento. Así es que, y ahorita hay 2 que están en puerta. Entonces, la verdad es que se va a volver una cosa más o menos cotidiana y pues lamentablemente vamos a tener que estar muy atentos. Aquí el sistema preventivo es muy importante. Bueno, pues vamos al último tema, porque si no nos va a dar tiempo. No sé si hay alguna manita levantada hasta ahora, creo que no, ¿verdad? No, le pedí a Naye que nos fuera avisando. Bueno, muy bien. Entonces, es el último tema y si quieren ya abrimos para todos. Ah, no, me faltan 2 pero están muy vinculados el uno con el otro. Este es el tema relacionado con la subcontratación. Es un tema también importantísimo, importantísimo. El 23 de abril se publicó una reforma en el Diario Oficial de la Federación, en donde se prohíbe la subcontratación de personal, entendiéndose por esta poner a disposición trabajadores propios en beneficio de mi cliente. En este caso, el cliente se llama contratante y el proveedor se llama contratista. Entonces, queda prohibida la subcontratación. Yo no puedo realizar ninguna actividad en la cual se ponga a disposición trabajadores. Finalmente se logró negociar con el gobierno federal que se estableciera una excepción, porque iban a paralizar las actividades industriales del país, de servicios y comercio, todas. Entonces se estableció, bueno, sí se puede, pero solamente se pueden subcontratar
actividades especializadas. ¿Qué se entiende por actividades especializadas? Aquellas que no tengan nada que ver con el objeto social del contratante o del cliente, ni con su actividad económica preponderante. Es decir, el objeto social y la actividad económica preponderante del cliente y del proveedor no pueden coincidir. Si coinciden, no se considera servicio especializado y entra en la prohibición general de que no se puede hacer la subcontratación. Ejemplo, si yo contrato una empresa de limpieza para mi oficina, bueno, pues yo no me dedico yo soy de despacho que me dedico a la abogacía, a la representación de empresas en toda clase de litigios individuales, colectivos, revisiones contractuales, atención de inspecciones laborales, pero yo no me dedico a limpiar. Entonces, contrato los servicios de una empresa de limpieza. ¿El señor que me van a mandar va a estar a mi disposición? Pues la verdad no, yo no sé. Ellos vienen con su programa de limpieza, limpian lo que quieren y demás. Sin embargo, pues si se me cae el café, a lo mejor sí le digo, oiga, señorita, por favor venga y deje limpiar el baño y venga a limpiar mi escritorio porque se me cayó el café. Eso se entiende a criterio de la Secretaría del Trabajo, muy forzado, pero así es la realidad, que están puestos a disposición. Casi han seguido el criterio de que cualquier actividad que se realice bajo el techo del cliente, pues está a disposición. Y si está a disposición, es su contratación laboral. Y para que pueda ser legal, tiene que ser una actividad que no coincida con el objeto social y la actividad económica preponderante. La segunda condición es que el proveedor tiene que estar registrado en el REPSE. Que es un registro que tiene la Secretaría del Trabajo. Y se tiene que celebrar un contrato por escrito y cumplir con una serie de obligaciones como dar informes, dar informes del Seguro Social cuatrimestralmente. En fin, hay una serie de obligaciones que si quieren profundizamos, pero seguramente ustedes ya las conocen. ¿De dónde viene todo esto? Pues de un abuso alegado por el gobierno federal. Efectivamente, en México establecimos pues muchas empresas, inclusive en los grupos, teníamos la empresa principal, la dueña de todo, y la empresa de servicios. En principio, ¿para qué? Por el tema de reparto de utilidades. Hay muy pocos países en el mundo, ahorita en la siguiente lámina les voy a enseñar ahí, más o menos, que pagan reparto de utilidades. México es uno de ellos, y la reparto de utilidades se calcula el 10% sobre la renta gravable. Es decir, la misma base de cálculo de los impuestos se utiliza para determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Entonces, bueno, cuando nosotros hicimos ver al gobierno que esto restaría competitividad, se logró finalmente negociar que se podría poner un techo de que la utilidad nunca podría ser superior a 3 meses de salario o al equivalente del promedio de los 3 últimos años recibidos. La razón es porque muchas industrias, efectivamente, se les pagan 6 meses, 8 meses de utilidades de toda la vida. Entonces, a la hora de poner un tope de 3 meses, decían, oye, pero va a haber renuncia de derechos de los que ya venían percibiendo más y de algunas empresas y industrias que están acostumbradas a pagar esto, que ya forma parte de su costo, que ya lo tienen controlado. Entonces estableció esta doble posibilidad. Tuvimos muchísimos problemas, ya ahorita se acabó el tema de reparto de utilidades, todavía hay algunas empresas que siguen en la batalla, pero tuvimos muchísimos problemas. Muchos dirigentes de sindicales, inclusive en la industria de ustedes, dijeron, a mí me vale gorro lo que diga la ley, a mí me pagas lo que salió. Porque si tú tienes que repartir 10 millones de pesos y pones el tope los 3 meses, pues va a acabar quedando en 7 millones de pesos y yo quiero que me repartan los 10 millones de pesos. La verdad es que fue una actitud inadecuada. La que sigue, por favor, inadecuada, porque pues realmente ese dinero nunca debe salir de la tesorería de la empresa. Si me tocan repartir 10 millones de pesos y a la hora que determino los topes y los límites máximos que establece la ley, significa que voy a repartir solo 7, los otros 3 millones de pesos no salen de la tesorería, no se acumulan para el próximo año, no nada. La verdad es que yo creo que en el 95% de los casos, al final, a jalones y a tirones, se establecieron, se cumplieron las reglas, las nuevas reglas, se establecieron algunos acuerdos a veces especiales, una gratificación adicional, y en algunas empresas, lamentablemente, sí las obligaron
a pagar las utilidades completas. El sindicato minero se andaba jactando de que había logrado en una mina que les pagaran el 100% de las utilidades, no obstante lo que dice la ley, lo cual me parece totalmente inadecuado. Esta es una lista nomás de los países que reparten utilidades, y evidentemente nuestras utilidades es de las más agresivas porque, insisto, es 10% sobre la renta gravable. Esto nos resta competitividad, no hay ninguna duda. La que sigue, por favor. Entonces, piensen ustedes, tenemos un salario mínimo que está dinámico. El tema de pensiones, se va a ir incrementando la cuota de aquí a 2030, vamos a acabar en 15% y se paga el 6.5%. Los salarios mínimos van a empujar a los salarios contractuales. Vamos a tener ahora sí que empezar a pagar utilidades. Muchas empresas no pagábamos utilidades, pagábamos bonos, había otro tipo de reconocimientos por productividad, etcétera. Ahora estamos tratando de hacer combinaciones, hicimos ajustes para decir, oye, bueno, lo que te paga de bono de productividad es a cuenta de utilidades. Hemos hecho acuerdos y convenios muy ingeniosos para que no se nos duplique el costo, pero sin duda el costo laboral pues se va a incrementar muchísimo. Adicionalmente vamos a tener un incremento en la carga administrativa, porque los proveedores de ustedes, las actividades especializadas, que tienen que ser servicios que se realicen materialmente en favor de ustedes. Por ejemplo, si me contratan a mí, soy un despacho de abogados, pues yo no soy un servicio especializado. Nuestra relación es una relación de servicios profesionales. Yo no tengo que sacar REPSE, lo mismo su contador no tiene que sacar REPSE. No tenemos puestas a disposición gente para usted. Me dicen, mándame un implant, por favor. Bueno, llamamos implant, porque quiero que uno de tus abogados esté pegado aquí a la de recursos humanos y le enseñe a levantar actas y quiero que me lo mande 6 meses. Bueno, en ese caso sí voy a tener una persona a disposición de ustedes y entonces sí tendría que sacar mi REPSE y tendríamos que celebrar nuestro contrato por escrito. Tendría yo que darles informes cuatrimestrales del cumplimiento de mis obligaciones ante el IMSS. ¿Por qué es una carga administrativa para ustedes? Porque mi sugerencia es que la revisen. No digan, ya nos mandó el informe los proveedores, sí, ya, bueno, perfecto, palomita. No, ya lo revisaron, porque todo aquello que esté mal, que no esté bien pagado, nosotros somos obligados solidarios. Y muchas veces nuestros proveedores no van a aguantar. Imagínense, es una revisión del Seguro Social con capitales constitutivos y el rollo. Pues a lo mejor esa empresa se desaparece, se cierra, se muere y nos vamos a quedar con la responsabilidad. Entonces es muy importante que lo revisen. La ley establece una vinculación para efectos de información entre el SAT, el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo. Acaba de salir el Programa Nacional de Inspección Federal del Trabajo y dice claramente dentro de las estrategias que van a compartir información. La meta de la Secretaría del Trabajo es realizar 40,000 inspecciones este año. La mayoría de ellas, más de 30,000, extraordinarias, es decir, sin aviso previo van a llegar a la susto bajo el pretexto que hubo una denuncia anónima para checar esas cosas. ¿Qué van a ir? Pues a revisar cosas que ya saben que hay, no van a llegar con inteligencia, aprovechando los sistemas de inteligencia, van a decir, oye, a ver, esta empresa tiene un proveedor que no tiene REPSE, aquí están las del SAT, va a decir, oye, estoy notando aquí unas facturas raras, porque aquí se está pagando, esta empresa se dedica a montar llantas en los rines, y estoy viendo aquí que está contratando a una empresa que también se dedica a lo mismo, y van a ir a tiro dado. Entonces es muy importante que ustedes revisen bien. No ha habido hasta ahorita, no ha pasado nada, no han metido a nadie en la cárcel, porque la subcontratación esta que todos conocemos, la abusiva, la que nos llevó a estas cosas, lamentablemente, pues es bien conocida por todos. Pues estos andan prófugos, ¿no? Señor Beirut y el señor Álvarez Puga y todos estos, pero nadie en la cárcel todavía. Pero ¿qué problema podemos tener nosotros, además de las sanciones? Que no les hagan deducible la factura. Entonces es muy importante que revisen todos los aspectos de subcontratación, que estén en orden, ¿no? De lo contrario, pues corremos el riesgo de estas sanciones. El tema de subcontratación está puesto en las estrategias del programa anual de Inspección Federal del Trabajo, que acaba de salir hace 2 semanas.
con mucho gusto les comparto un resumen para que lo tengan y se los envíen. Y bueno, pues la que sigue, por favor. Vamos a concluir con este tema para que ya me pasé del tiempo. Bueno, pues ¿cuáles serán? Intenta acabar con la subcontratación abusiva. No duden, o sea, siguen todavía estos proveedores ofreciendo esquemas. No, es que este esquema es distinto. No, te voy a pagar a través del sistema de pensiones porque yo tengo un registro ante el SAR. No, te va a pagar a través de propiedad intelectual y entonces tu trabajo no tiene nada que ver con lo laboral. Por favor, el sistema de inteligencia del SAT, yo participé en estas negociaciones, se espantan de saber y conocer el grado de información que puede tener el SAT de una empresa. Con un teclazo nos tienen radiografiados a todos. Entonces, francamente, no se la jueguen. Si quieren ahorrarse unos pesos de costos laborales, que no sea por ahí, porque se van a poner en el blanco de las cosas, ¿no? El problema de la reforma es que nos resta competitividad, vamos a tener un incremento en los costos laborales en general, hay que empezar a buscar la manera de premiar la productividad, de empezar a premiar, pues, hacer más con menos, como se dice la receta clásica, porque vamos a tener este incremento en los costos laborales o hacer inversiones, en fin. Por fortuna tuvimos el paliativo del reparto de utilidades, que me parece que a la larga, una vez que pues hay que aguantar el embate de los sindicatos, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por cumplir cabalmente la ley, ni más ni menos. Porque lo contrario, cada año vamos a tener problemas. Y bueno, la última conclusión es lo que ya les decía, que en la estrategia de inspección va a haber inspecciones planificadas y focalizadas en coordinación con las autoridades involucradas. Ahora sí creo que tengo el último tema, que es muy chico y ya lo conocen, el tema de la contratación colectiva, no lo quise dejar de tocar brevemente, ¿no? Las nuevas reglas de la contratación colectiva, ya les platiqué todo en el asunto del TEMEC, la reforma constitucional que hubo. México ratificó el convenio 98 de la OIT, que se refiere a la contratación colectiva. Y bueno, pues aquí lo que se pretende es que no haya contratos colectivos de trabajo celebrados, dejen usar las palabras de la autoridad, a espaldas de los trabajadores, ¿no? Entonces, para ese efecto se estableció una fórmula que se llama la legitimación. Eso quiere decir que de aquí a mayo de 2023 se tendrá que someter al respaldo y aprobación de los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo mediante voto secreto. Se les va a decir, señores, aquí la empresa les va a repartir el contrato colectivo a todos los trabajadores. Seguramente muchos de ustedes ya hicieron estos procesos, porque muchos de los sindicatos de ustedes lo han tomado en serio, otros no. Y entonces va a decir a la autoridad, hoy va a hacer la diligencia de legitimación para tal fecha. La autoridad puede mandar a un funcionario para que lo verifique y mediante voto secreto los trabajadores dirán sí o no. Si la mitad más uno no están de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, se va a terminar. Lo que pasó con General Motors, 6,000 trabajadores con un contrato colectivo de trabajo activo, no estaba hecho a espalda de los trabajadores. De hecho, en la primera ronda sacaron el 60% de aprobación, pero fue la primera ronda que la tumbaron a través del procedimiento del TEMEC que ya les expliqué. Y en la segunda ronda, pues que ya estaban metidos ahí los sindicatos gringos, ya estaba metido todo mundo, pues ya muchos trabajadores se destantearon, otros no supieron qué hacer, total que no llegaron al 51%, pero sí al 47%. Aún con ese 47% de aprobación, el contrato colectivo de trabajo se archivó y se acaba. Los trabajadores mantienen sus prestaciones y sus salarios y se abre la puerta para que cualquier otro sindicato que acredite representar cuando menos al 30% de los trabajadores pueda solicitar la celebración de un contrato colectivo de trabajo a través del procedimiento de huelga. Ya no será tan fácil como lo era antes, que nada más pues, con tener el domicilio, el nombre llegaban y nos emplazaban a huelga y nos extorsionaban, pero sí, aquí van a tener que cumplir con el requisito de decir 30% están conmigo, ¿no? Puede ser fácil o difícil, pero eso va a ser. Ahora,
déjenme ver, ya me perdí. Bueno, hay muchas empresas, las empresas que tienen un contrato colectivo de trabajo activo y un sindicato activo y demás, bueno, pues esas ya están subidas al tren. Será responsable del sindicato llevar a cabo este proceso. Ojalá lo logren, ojalá que legitimen, ojalá que su contrato colectivo de trabajo continúe y se quede la fiesta en paz. Hay que hacerlo lo antes posible porque solo hay hasta mayo y hay que preparar, y hay que preparar a los trabajadores, y hay que tener el contrato colectivo de trabajo hecho, hay que distribuirlo, en fin. Y entre más nos tardemos, más se abren espacios para que otras organizaciones sindicales empiecen a malorear a los trabajadores. Y entonces cuando se llegue a la fecha de la legitimación, pues resulta que ya hay unos pues, que están coqueteando con la CATEM o con alguno de estos, como ha pasado ya en otras industrias, con estos sindicatos nuevos, ¿no? Que de nuevo no tiene nada, tiene muchos años de existir, tiene una historia cada uno de ellos, y bueno, pero bueno, ahora están con los reflectores encima, dijéramos, ¿no? Pero las empresas que tienen contratos colectivos no activos, ¿qué van a hacer? Pues muchos dicen, no, pues ya, llega el sindicato y dice, oye, vamos a legitimar, sí, cómo no, te ayudo, y se ponen a ver cómo y a decir a los trabajadores, oye, trabajador, pues fíjate que tienes un sindicato, ¿no? Es como el familiar ese que no conocíamos y de repente nos lo presentan, pues fíjate que, y bueno, entonces en una empresa en donde tienen tranquilidad, paz laboral, todo, pues meter al sindicato, bueno, pues hay que evaluarlo. Yo les sugiero que hagan una revisión exhaustiva. Hemos vivido sin sindicato toda la vida. ¿Necesitamos sindicato o no necesitamos sindicato? Si no vamos a tener sindicato, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una serie de acciones, hay que hacer un plan de trabajo muy bien hecho, tener bien atendidas a los trabajadores y demás. Pero no es en automático. Segundo lugar, hay que revisar si el sindicato, yo me he encontrado lamentablemente con muchos clientes que a la hora de revisar los contratos colectivos no activos o de protección, como les llamábamos, pues resulta que el sindicato no tiene nada que ver con la actividad de la empresa. Segundo lugar, no, pues es un sindicato de competencia local registrado por un estado y la competencia, por ejemplo, de la industria de ustedes es federal, ¿no? Pues entonces hay que revisar si el sindicato sirve, no sirve, si el sindicato tiene estructura. Oye, pues es que lo tengo en el centro de distribución que tengo en Villahermosa, Tabasco, y el sindicato es un sindicato que es muy fuerte, muy poderoso en el Estado de México, pero en Tabasco ni lo conozco, bueno, no tiene ni una oficina. Vamos a usar ese sindicato, lo vamos a importar a Villahermosa, Tabasco, para que vaya ya y haga, pues va a tener abandonados a los trabajadores. Es decir, hay que hacer realmente un análisis muy serio, muy profundo, para ver, uno, si necesitan o no contrato colectivo. Dos, si el sindicato que tienen es el indicado para quedarse como representante ante los trabajadores. Si tiene las capacidades, si tiene la estructura. Hay que hacer un análisis muy profundo de esto. Piensen ustedes que todos los actos, la exige, por todos los próximos actos posteriores que haga el sindicato, la exige. Va a tener que someterlos a la consideración de los trabajadores. La exige, por favor. La exige. Por ejemplo, la elección de dirigentes sindicales va a tener que ser con voto secreto. Si el líder no tiene representación, no le van a salir bien las cosas. La legitimación. La revisión de los contratos colectivos de trabajo integrales cada 2 años se van a tener que someter a la aprobación de los trabajadores mediante voto secreto. Yo reviso un contrato colectivo de trabajo con el sindicato, con la comisión, una comisión robusta, representativa, hacemos un buen convenio, incrementamos salario, prestaciones, ya terminamos, no. Hay que someterlo a la consideración de todos los trabajadores a través de voto secreto y mediante un procedimiento del cual se le da aviso a la autoridad. No lo hacemos en lo oscurito, no. Va a estar supervisado. Si la mayoría de los trabajadores no apoya ese convenio no surte efectos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un liderazgo sólido del sindicato o de los empresarial, pero se necesita un sindicato, realmente
una representación muy sólida. Entonces, aquí es donde tenemos que ver el sindicato que nos sirvió 20 años para no hacer nada y protegernos de que no nos extorsionaran. ¿Es el indicado para quedarse conmigo, sí o no? ¿Cuál sería el proceso de salida? ¿Cómo podríamos hacer? Entonces, la súplica en esto, la que sigue, por favor, es que no tomen decisiones, ya terminamos, no tomen decisiones, por favor, improvisadas. No hagan lo que el líder le es que el líder me dijo, es que ya lo presenté con los trabajadores. Antes de eso, hay que hacer diagnósticos, análisis y tomar decisiones muy bien informadas, porque están firmando un acta de matrimonio. Es para toda la vida. Y hay que ver con quién nos matrimoniamos. Pues por mi parte es todo. Espero que sea de utilidad esta charla y quedo a sus órdenes. Pues qué amable, Fernando. Muchas gracias por tu exposición. Creo que está muy clara y creo que era muy ambicioso el tema. Así es que al final de cuentas, creo que ahorita estamos robándole un poquito de tiempo para la gente. Y yo tengo unas preguntas que me llegaron por correo, independientemente que parece ser que en el auditorio del chat está ahorita vacío. Pero aquí la gente la gente aquí de correo me estaba preguntando, en relación con el salario mínimo, ¿consideras que se continuará determinando por la CONASAMI con el comportamiento del MIR? Es decir, una parte del porcentaje y la otra a través de la medida de actualización. Muy importante la pregunta. Tenemos ya presiones desde hace tiempo de los representantes de los trabajadores para el efecto de eliminar la MIR. Dicen, si va a ser el 22% de aumento al salario, como fue el último, pues hay que darlo completo, 22%. Nada de MIR, nada de un porcentaje y otra cantidad en pesos, 22%. Nosotros les hemos hecho ver a los sindicatos que no les conviene a ellos, porque ellos son los que van a quedar muy mal con sus trabajadores. Nosotros no les vamos a poder dar en las empresas el 22%, les vamos a dar el 5, el 6, lo que vayamos pudiendo. Bueno, con esta inflación del 7 punto y cacho por ciento sostenida, seguramente nos van a cambiar las cifras, pero bueno, nunca vamos a llegar a los 20 y tantos por ciento. Tal vez el próximo aumento al salario sea del 25%, tal vez el próximo sea del 27%, o sea, por más que querramos dar en las empresas, no los vamos a igualar y los sindicatos pueden quedar muy mal. Así es que hasta ahora nos hemos mantenido convencidos de sostener el MIR. Es muy importante, porque suponiendo que pues, este año se decante al 10% el incremento, bueno, no es lo mismo hablar de 10% más pesos que hablar de 25%, ¿no? En donde todo mundo va a quedar mal. Entonces, yo espero que sí. El gobierno federal hasta ahora está convencido de que la MIR ha cumplido una misión importante y que la seguirá cumpliendo. Así es que la respuesta es, yo espero que sí, y si no vamos a estar en serios problemas. Está apagado tu micrófono. Perdón, Fernando, estaba apagada el micrófono. Sí. Tengo otra pregunta por aquí que acaba de salir precisamente del chat. Me dice, de acuerdo a tu experiencia y a su análisis, ¿cuál es el pronóstico del mínimo para 2023? Con la claridad de que es una estimación, claro está. Alrededor de, alrededor de 205 pesos. Es decir, o 200, o 210, o 200. Pues realmente, si hiciéramos las cuentas exactas para llegar a la cifra deseada por el gobierno federal, pues tendríamos que irnos entre 215 y 220 pesos. Pero me parece que la situación económica del país y la inflación no lo permitirá, ¿no? Esto puede generar un efecto inflacionario, entonces pues yo por eso creo que alrededor de 200, 205 pesos más o menos. Bien. ¿Cuál es la forma más práctica de pasar de un CCT de protección a uno activo? Pues hay que hacer mucho trabajo. La primera cosa es hacer una revisión muy profesional. La verdad, nosotros ya hemos ido pues ya realmente generando un sistema de trabajo. Hay que revisar en qué zona está la empresa, si alrededor hay mucha actividad sindical o no, cuánta rotación de personal tienen, y si la decisión es, oye, por todos estos factores sí necesitamos contrato colectivo activo, sí necesitamos que el sindicato esté activo, porque aquí la zona anda caliente,
o los trabajadores están inquietos, etcétera. Entonces, la siguiente fase es revisar si el sindicato que tenemos es el adecuado, es decir, jurídicamente hablando, y por otro lado también si es un sindicato que tiene presencia en la zona, que tiene presencia en el lugar en donde está la planta, si tiene estructura y si va a poder hacerle frente a este enorme compromiso. Porque el problema es que lo metemos y lo acepta la gente con la expectativa de que ya van a tener sindicato, pero si no cumple las expectativas, en la primera revisión integral del contrato colectivo de trabajo no logra convencer a los trabajadores que el acuerdo al que se llegó fue positivo, no tiene credibilidad, pues no van a votar los trabajadores a favor y vamos a tener un conflicto en donde no teníamos ningún conflicto. Entonces, sí, hay que hacer una revisión muy exhaustiva, y muy responsable y muy profesional, muy improvisada, para que puedan ustedes tomar esta determinación. Ok. Otra pregunta de correo, se refiere al TEMEC. ¿Podrías explicar qué es un acuerdo de reparación y cuáles son las medidas arancelarias que se podrían establecer como sanción en contra de una empresa infractora? Sí, déjenme poner el ejemplo de General Motors, ¿no? General Motors se dijo, oye, pues fíjate que en el recuento que se hizo de votos, a través de voto secreto para efectos de legitimar el contrato colectivo de trabajo, es decir, verificar que la mayoría de los trabajadores está a favor del sindicato, hubo una violación al convenio de libertad sindical. Entonces, insisto, tiene 2 etapas el procedimiento, 3 meses para negociar, llegar a algún acuerdo. Ese acuerdo esa solución conciliatoria que se encuentra se pone en un acuerdo reparatorio que repara la violación cometida. Entonces ya no se sigue con el procedimiento. Ahí se para, se ejecuta el acuerdo. Si el acuerdo se ejecuta correctamente, se acaba el asunto. Si el acuerdo reparatorio no es suficiente o no se cumple o se sigue violando el derecho, se podría seguir con el procedimiento y entonces ya la sanción la determina un panel, dice si hay responsabilidad General Motors, pues la cuestión arancelaria es que justamente el objeto del Tratado de Libre Comercio, bueno, del TEMEC ahora, es bajar los aranceles o poner 0 arancel en algunos productos para que puedan entrar a Estados Unidos, o con un arancel más bajo del que tienen para todo el mundo, o incluso 0 arancel. Las sanciones que, si por ejemplo vamos a pensar que el promedio del arancel a nivel internacional es del 30%, nosotros por virtud del acuerdo tenemos un 10% de pago de aranceles, sin impuestos por introducción del producto a Estados Unidos, nos pueden decir, bueno, te lo vamos a subir a 20, porque estás actuando mal. Entonces ya no vas a costar del beneficio del 10%, te vas a 20%. O te quitamos el beneficio totalmente y te vas como todo mundo a 30%. Y entre tanto se quedan los productos en la aduana. Eso ya le pasaba a un par de empresas, ¿no? Porque como está en trámite el proceso, tienen que liberar los productos en la aduana de Estados Unidos. No, hay un proceso y dejan ahí los productos y esa es una segunda sanción que no está establecida claramente en el tema, pero sucede. Entonces hay que tener mucho cuidado porque sí puede ser de fatales consecuencias cometer una infracción del acuerdo comercial que tenemos sobre todo, principalmente con Estados Unidos, que son los más activos. Entendido. Comentabas que no es obligatorio o no tener sindicato si los trabajadores están a gusto con la empresa. ¿Podrías elaborar un poquito más esto? Sí, cómo no. Cuando nosotros tenemos un contrato colectivo de trabajo de protección, vamos a llamar, ¿de qué nos protegíamos? De la extorsión, de que no nos llegaran a emplazar a huelga. Ahora, para que un sindicato emplace a huelga, como les comentaba, es una situación más elaborada. En primer lugar, antes llegaban, nos emplazaban a huelga y nos decían, te voy a parar en 6 días. Si no llegábamos a un acuerdo con ellos, nos paraban en 6 días, ya con la huelga estallada, se revisaba si efectivamente el sindicato representaba o no a los trabajadores. Ahora no, ahora el sindicato tiene que acreditar a la autoridad que representa al 30% de los trabajadores y que quiere firmar un contrato colectivo. Si lo acredita, la autoridad le avisa al patrón. Le dice, oye, fíjate, patrón, que hay un sindicato que quiere entrar contigo. Representa al 30%, te aviso, avísale a los trabajadores, por si los trabajadores quieren irse con otro sindicato y no con este. Y se abre una competencia que puedan entrar otros sindicatos
a ver quién representa a la mayoría de los trabajadores. El que acredite representar a la mayoría, ese tiene el derecho a emplazar a huelga al patrón, y si no se llega a un acuerdo, puede estallar la huelga. Entonces, pues la verdad, si nosotros hemos tenido, por ejemplo, lo teníamos a veces incluso en las oficinas o en algún centro de distribución pequeño, donde tenemos 4, 5, 10 trabajadores que realmente están bajo el control de la empresa, que son gente de absoluta confianza, pero teníamos contratos colectivos porque no queríamos que nos emplazaran a huelga. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues yo diría en ese caso, evaluar. Trabajadores siempre han vivido sin sindicato, pues ¿para qué les decimos, oye, pues fíjate que tienes un sindicato, tienes que respetarlo, conocerlo y pagarle cuota sindical? Pues a lo mejor habría que mejor hablar con nuestro sindicato, decirle, ya nos serviste durante mucho tiempo, vamos a dejar morir el contrato colectivo de trabajo, vamos a arreglarnos, vamos a resolver el asunto, convenirlo como sea, y continuarnos con nuestros trabajadores sin sindicato y sin contrato colectivo de trabajo, obteniendo la responsabilidad de mantener un clima laboral adecuado, a los trabajadores contentos, una comunicación abierta. Es decir, también hay que hacer un plan de trabajo en ese escenario para que el patrón pueda hacer las veces de mamá y papá, ¿no? Entonces yo creo que sí es factible poder continuar con esto. Pero hay que analizar cada caso en lo particular. No se puede hacer una receta de sí, quédense con el sindicato que tienen, o de plano, olvídense de tener contrato colectivo de trabajo. Hay que revisar cada caso. No hay. Aquí, si oyen ustedes una receta general, proviene de un mal análisis. No sería muy peligroso dejar establecida una u otra alternativa, pero las dos juegan y hay que analizarlas. Ok, tengo otra aquí de correo. Nos comentabas que en mayo de 2023 los contratos que no hayan sido respaldados por la mayoría de los trabajadores se van a archivar. Esto pone en riesgo a la empresa en función de que un sindicato pueda emplazar a huelga por firma de la CCT. ¿Y qué hay que hacer para evitar esto? ¿Qué sugieres que busquemos de una manera activa, no? Sí, bueno, evidentemente, como les platicaba, sí, si nos quedamos sin contrato colectivo de trabajo, nos podrán emplazar a huelga por firma de contrato colectivo con el procedimiento que creo que ya les expliqué exhaustivamente. Este procedimiento nos da la posibilidad de que en el inter de que nos emplacen a huelga, pues podemos hablar con nuestros trabajadores, podemos verificar qué problemas se advierten, tratar de resolverlos, inclusive pues pues se podría hacer participar a otro sindicato para que entre como contrapeso, siempre y cuando represente al 30% de los trabajadores. Entonces, realmente me parece que el riesgo de la empresa estará en función de la atención que tenga con sus trabajadores. Si tiene a sus trabajadores bien atendidos, si tiene a sus trabajadores en orden, en paz, debidamente remunerados, atendidos, con buena comunicación, pues el riesgo se reduce. Si no tenemos estas características, hay que cambiar la imagen de las áreas de recursos humanos, que ya no sea el área de castigos, sanciones, el que está para jalar las orejas a los trabajadores. No, debe ser un interlocutor entre las otras áreas operativas, ¿no? Debe ser su ángel de la guarda. Tenemos que cambiar el rol y tenemos que capacitar y tener pláticas con las áreas de recursos humanos, rediseñarlas para esta nueva etapa. Ya no pueden jugar el mismo rol que antes. El que lo tenga así, con un área en donde se hacen los descuentos, donde se aplican las sanciones, donde se ejecuta el reglamento interior del trabajo, me parece que van a invitar a que los trabajadores acaben por buscar un sindicato, porque los sindicatos van a estar muy activos. La diferencia que tenemos entre esta etapa de ahora y la que teníamos antes es que antes los sindicatos jugaban a la extorsión y a la protección, ¿no? Eran sus dos fuentes de ingresos. Pero ahora, con todo este tema de la libertad sindical, la contratación sindical, los contratos de nuestro vecino país del norte encima, el gobierno auspiciando la libertad sindical, y la contratación colectiva, pues las nuevas organizaciones sindicales, la verdad, están gastando mucho dinero, están generando mucha estructura a nivel nacional, inclusive en lugares donde donde no había vida sindical,
están surgiendo, están cubriendo todos los espacios que se han dejado en el sindicalismo tradicional. Entonces, sí vamos a empezar a tener muchos embates sindicales y tenemos que estar preparados, y si vamos a tratar de vivir sin sindicato, tenemos realmente que hacer una preparación estructural. Ok, agradeciendo el tiempo de los que están y pues obviamente agradecerte, Fernando. Y tengo una última pregunta. Aquí, sí, dentro de tu esta experiencia profesional que tienes y dentro de lo que es el despacho que tú representas, ¿dan asesoría a algunas empresas en relación a las nuevas obligaciones relativas con el contrato colectivo de trabajo? Y además, ¿cómo deben de ser esta relación entre los mismos sindicatos que existen? Sí, sí, la verdad es que sí, nosotros aquí en el despacho el camino fácil es pues dejar que nuestros clientes se arreglen con su sindicato en función de lo que les plantee, que hacen todos los sindicatos, todos están llegando a tocar la puerta y decir, oye, aquí estoy vivo, siempre te he servido, por favor, dame vida. Y francamente me parece que sería muy irresponsable hacerlo así. Sí hacemos unos diagnósticos, tenemos una metodología desarrollada para el efecto de hacer evaluaciones y a partir de esas evaluaciones junto con nuestros clientes, tomar decisiones. Me parece que en este momento el sistema preventivo cobra enorme valor, ¿no? Son los despachos, los abogados, estamos acostumbrados a defender las demandas, a atender los conflictos que le surgen a los clientes, pero ahora en materia de inspección del trabajo, vamos a tener muchísimo más intensidad, la cuestión sindical, los sindicatos andan sueltos y alborotados, unos accionando y otros defendiéndose, y evidentemente en ese escenario nosotros seríamos el jamón del sándwich. Así es que sí tenemos que abonar al sistema preventivo y nosotros estamos ahora pues, abocados, hemos cambiado inclusive internamente nuestra estructura para poder abonar mucho más al sistema preventivo a través de diagnósticos y a través de análisis y sugerencias, ¿no? Para poder hacerle frente a todos estos nuevos retos de los que hemos hablado el día de hoy. Estamos a sus órdenes y ya están en pantalla muy generosamente de su parte nuestros datos, estamos a sus órdenes. Pues mira, por nuestra parte sería todo. No sé si hubiera algún otro comentario tuyo para cerrar. De alguna manera, te agradecemos mucho el tiempo, Fernando, y tu alternativa y tan excelente exposición. Además de checar contigo si el apoyo visual lo vamos a poder compartir para poder enviárselo a la gente que está ahorita presente. Y algo comentaste de algún material, si existe también que nos pueda hacer llegar para que nosotros se lo reenviemos a los participantes, si estás de acuerdo. Sí, con mucho gusto. Desde luego está a su disposición la presentación, que realmente es una guía de lo que les vine mencionando. Sí, les voy a mandar el programa de Inspección Federal del Trabajo, el programa anual, insisto, acaba de salir hace 2 semanas. Es muy abundante, tratamos de hacer un resumen que también está un poco abundante, son unas 3 cuartillas, pero me parece que va a ser muy orientador. Vamos a tener muchos actos de molestia y se va a reformar el Reglamento de Inspección Federal del Trabajo. Antes teníamos la posibilidad de cumplir el reglamento que está vigente hoy en día. Si tenemos un incumplimiento, algo que no hicimos el estudio de iluminación, bueno, tenemos 60 días para poderlo hacer y para poder cumplir con esta obligación. Esos plazos nos los van a quitar. Está el proyecto de reglamento en CONAMER, ahí le metimos la mano, tratamos de hacer muchas cosas, pero parece que la Secretaría del Trabajo está empeñada en sacar su reglamento, eliminando, entre otras cosas, los plazos. Entonces, pues la verdad es que sí más vale revisar esto. Otro tema que también tiene que ver con el sistema preventivo, cuando se hizo la reforma en materia de subcontratación, pues la verdad es que todo mundo andábamos vueltos locos arreglando las empresas, nosotros como asesores, y pues materialmente logramos, dijéramos, diseñar la nueva estructura de las empresas para evitar la subcontratación. Pero yo les sugiero que le den una revisada, ¿no? Que revisen si efectivamente el objeto del contrato que celebraron con su proveedor de bienes o servicios
es correcto, si está acorde al objeto social, si la factura está saliendo correctamente con el mismo, que haya congruencia entre todo el tema, y si realmente estamos, si tiene su REPSE, si les está dando los informes, en fin, denle una revisada y genere una metodología para que puedan hacer un checklist pues, de vez en cuando, porque de repente nos da ceguera de taller, ya nos acostumbramos a que nos manden los informes, ya no revisamos si conserva el TEMEC, el REPSE, perdónenme, ya tengo el REPSE, ya no sabemos si está cumpliendo correctamente con las obligaciones de seguridad social. La verdad es que tienen que estarlo revisando constantemente. Me parece que es muy importante abonar el sistema preventivo. No se esperen al correctivo. Me parece que vamos a tener una situación un poquito de agresión de parte de las autoridades. Ahorita han estado muy tranquilas porque ellos también se están reorganizando. Pero en cuanto terminen de reorganizarse, va a haber un embate de actos molestia, inspecciones para verificar que estemos cumpliendo. Y en tema de subcontratación, insisto, es muy delicado porque se puede llegar al extremo de que la factura no sea deducible, amén de las multas y eso, pues cada vez que llega una multa, la verdad, pues nosotros aquí casi de cada 10 multas ganamos 9.5. Las multas no son tan preocupantes como otras consecuencias, ¿no? Que pueden llegar inclusive a constituirse delitos y los temas fiscales que ya les he mencionado. Entonces, sí, por favor, revisen lo que hicieron en el tema de subcontratación. Nos hemos encontrado con muchas sorpresas, hemos revisado cosas que incluso nosotros sugerimos, hicimos de la mano con nuestros clientes, pero a la hora que se implementó, era tal el volumen de trabajo, de proveedores, de contratos, de escrituras, objetos sociales, revisar actividades preponderantes, que ahora nos hemos encontrado con que pues las cosas no quedaron como se diseñaron y bueno, todavía estamos en un momento adecuado, me parece, para corregir antes de que venga la autoridad a meternos un manazo y a decirnos eso no está bien. Y pues por mi parte muy agradecidos de haber estado con ustedes, estoy a sus órdenes y pues cuando se les ofrezca con muchísimo gusto cuentan conmigo. Perfecto, entonces nada más comentarles que esta presentación se va a encontrar en el portal ANFEC en un par de días, si quiere alguien repasarla o inclusive recomendarla con alguien. Fernando, junto con su despacho, ya es parte de nuestros socios consultores, de manera que si tienen algún comentario o quieren dirigirle algún tipo de pregunta, lo pueden hacer directamente con la información que ven en la pantalla o a través de nuestro portal. De parte nuestra, de parte de la mesa directiva, de las comisiones, como es la comisión de mercado, la comisión técnica, la comisión de relaciones industriales, que es la que está ayudándonos con esto, y la comisión de comunicación, pues les damos las gracias. Son comisiones que trabajan por y para ustedes. Y pues, por nuestra parte, Fernando, agradecerte mucho tu atención y la oportunidad de estar aquí contigo. A ustedes muchas gracias y pues nos estaremos viendo algún siguiente martes con algún otro tema importante para la industria. Gracias y pues ahí tienen nuestras redes. Cualquier cosa, estamos ahorita muy, muy fuerte trabajando con elevar y definir las bondades y atributos del cartón corrugado. Creo que tenemos sorpresas interesantes para ustedes. Recomiéndennos, denos likes, muchas gracias. Hasta luego a todos y cuídense mucho porque ayer el Omicron está muy, está muy al tanto, ¿verdad, mi señor Fernando? Sí, claro que sí, muchas gracias, estamos hay a que sus cuidarse órdenes. todos, definitivamente. De verdad, Gracias a sí, yo todos. acabo de salir de una, así es que sí hay que cuidarse. Con eso andamos también por acá. Bueno, qué gusto, que estén muy bien, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias, Fernando. Hasta luego, al contrario, para servirles.